explorando los horizontes de la conciencia, más allá de la ciencia convencional. He llegado a la convicción, a través de la reflexión y el estudio, de que las formas de vida vegetales manifiestan una sensibilidad inherente. Poseen mecanismos sensoriales, transmiten impulsos eléctricos y exhiben procesos que podríamos clasificar como cognitivos. Me aventuraría incluso a postular la posibilidad de que alberguen alguna forma de consciencia. En esta línea, considero que organismos como los hongos han jugado un papel crucial, quizás incluso más determinante que el de la humanidad, en la trama ecológica del planeta. Es plausible que ciertos saltos evolutivos significativos en la historia humana hayan sido catalizados por la interacción con sustancias psicodélicas naturales. Mis investigaciones también me han llevado a considerar la intrigante relación entre el corazón y el cerebro en procesos cognitivos. Existe evidencia que sugiere que, en ciertas circunstancias, el corazón parece anticipar información antes que el cerebro, enviando señales que preceden a la cognición consciente, invirtiendo la dirección tradicionalmente asumida del flujo de información. Esto se conecta con la plasticidad neuronal. Las neuronas, aunque requieren estabilidad, están en un estado de cambio constante, permitiendo una remodelación continua que, inevitablemente, repercute en nuestras capacidades y procesos mentales. Una conclusión fundamental a la que he llegado es la dificultad que tenemos para aceptar la magnitud de la influencia inconsciente en nuestra vida diaria. La gran mayoría de nuestras acciones, decisiones y percepciones operan bajo el umbral de la consciencia. Actuamos en base a estos impulsos subyacentes sin percatarnos, lo cual nos deja en una posición de considerable vulnerabilidad frente a diversas técnicas de manipulación y control social. Al revisar la historia de la ciencia, especialmente los últimos 400 años desde que sus cimientos modernos fueron establecidos por figuras pioneras, observo una decisión estratégica fundamental. Se optó por dividir la realidad para su estudio. Por un lado, aquello fácilmente medible y matematizable, el movimiento de los cuerpos, las interacciones físicas, lo que se convertiría en la física. Por otro lado, se posterge o con acento agudo el análisis de lo subjetivo, lo difícilmente cuantificable, el dolor, el amor, las sensaciones, la experiencia interna. Podría argumentarse que la ciencia, en sus inicios, relegó lo verdaderamente esencial para enfocarse en lo metodológicamente más accesible, aunque conceptualmente complejo. Así, la progresión histórica nos llevó de la mecánica y la astronomía, a la química, luego a la biología, el estudio de la materia viva y finalmente a la psicología, que inevitablemente se topó de nuevo con el enigma de la psique, de la mente. Han transcurrido 4 siglos, y no fue sino hasta la década de 1990 que el estudio sistemático de la consciencia comenzó a establecerse en los laboratorios. Hoy en día, es un campo de investigación reconocido, aunque incipiente, que aborda directamente aquellas cuestiones fundamentales que los fundadores de la ciencia moderna dejaron para más adelante. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Cuál es la naturaleza de la alegría o la tristeza? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Estas preguntas contrastan con las iniciales sobre la caída de los cuerpos o las velocidades, que, si bien fascinantes y fundacionales, representaron solo el comienzo. Por ello, percibo que estamos en un momento excepcionalmente fértil, una oportunidad única en la que la ciencia podría transformarse a sí misma a través del estudio riguroso de la consciencia, un cambio que considero inminente. Desde mi perspectiva teórica, dedico gran parte de mi tiempo al estudio y análisis de las numerosas teorías sobre la consciencia. Existen más de 200 y sus fundamentos filosóficos: materialismo, o fisicalismo, idealismo, dualismo, entre otros, ismos. Lo que me resulta particularmente fascinante es cómo diferentes modelos, lenguajes matemáticos, metáforas o marcos metafísicos nos permiten concebir fenómenos que, desde una perspectiva más restringida, parecerían imposibles. Mi trabajo actual se orienta hacia lo que podría denominar una ciencia de lo potencial, investigando fenómenos que a priori desafían nuestras concepciones habituales, pero que encuentran cabida dentro de ciertos marcos teóricos expandidos. Estos fenómenos incluyen, principalmente, la capacidad humana para percibir información que trasciende los 5 sentidos conocidos. Investigo cómo es posible recibir dicha información anómala, y qué teorías no limitadas necesariamente a la física cuántica, aunque ésta ofrezca algunas vías, pueden explicar estos eventos.
Asimismo, exploro la hipótesis de que la mente posea la capacidad de influir directamente sobre la materia, invirtiendo la relación causal tradicionalmente aceptada. Este es otro ámbito de imposibles, aparentes que puede ser investigado mediante dispositivos específicos, como generadores de números aleatorios, los cuales podrían funcionar como sensibles detectores de fluctuaciones en la consciencia, tanto individual como colectiva. Estos son campos de estudio con una larga trayectoria que ahora estamos revitalizando y continuando. Mi indagación se estructura en torno a estas áreas: la recepción anómala de información, la acción de la mente sobre la materia y, finalmente, la exploración de las preguntas más profundas sobre la naturaleza misma de la consciencia y la realidad. Investigando lo invisible. Mi viaje científico hacia la consciencia y lo inexplicado. A lo largo de mi trayectoria, me he encontrado explorando preguntas fundamentales que, tradicionalmente relegadas al ámbito de la religión o la filosofía, ahora comienzan a ser abordables desde una perspectiva científica rigurosa. Me refiero a las interrogantes sobre nuestra existencia. ¿Qué sucede en el momento de la muerte? ¿Qué precede a nuestro nacimiento? ¿Cómo se desarrolla el proceso del morir y qué podría existir más allá? Para abordar estas cuestiones trascendentales, mi enfoque se ha centrado en el estudio sistemático de fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte y los episodios de lucidez terminal que se observan en algunos individuos poco antes de fallecer. Considero que esta área de investigación representa una auténtica ciencia de lo imposible, una exploración en los límites de nuestro entendimiento actual. Sin embargo, estoy convencido de su profunda relevancia para la experiencia humana. Si bien el conocimiento sobre galaxias distantes es ciertamente valioso, las preguntas sobre nuestro propio final, el destino de nuestros seres queridos tras su partida, o la naturaleza de experiencias subjetivas intensas como sueños lúcidos que parecen conectar con la realidad de otros, sueños con aparentes visos de precognición, o esas sincronicidades que desafían la mera casualidad resuenan de manera mucho más íntima y personal. Cuando estas casualidades se manifiestan de forma tan significativa y estructurada, me lleva a cuestionar si son meros accidentes o si apuntan hacia una relación más profunda entre eventos, una que trasciende la simple causalidad lineal. Estos fenómenos, que denomino los márgenes de la consciencia, conforman una constelación de experiencias que, aunque a menudo etiquetadas como extraordinarias, son reportadas con sorprendente frecuencia por numerosas personas. Sostengo firmemente que es posible y necesario abordarlas con las herramientas del método científico. Estoy persuadido de que este camino no solo nos revelará conocimientos cruciales sobre dichos fenómenos en sí mismos, sino que también nos ofrecerá una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza y, quizás de manera igualmente importante, de las capacidades y limitaciones inherentes al propio método científico. Mi recorrido profesional ha sido, en efecto, ecléctico. Mi formación inicial es en física teórica, disciplina en la que obtuve mi doctorado. Durante años, encontré satisfacción inmerso en el mundo abstracto de las ecuaciones, trabajando principalmente con papel, lápiz y pizarra. Sin embargo, una serie de circunstancias fortuitas me condujeron a explorar la aplicación de los principios físicos a los sistemas vivos. Otra casualidad me situó en un laboratorio de neurociencias, donde mi objeto de estudio durante 4 años fue la modesta mosca de la fruta. Fue allí donde experimenté una revelación. Gran parte del andamiaje conceptual de la física resultaba insuficiente para aprehender la complejidad de la vida, y más específicamente, cómo organismos tan aparentemente simples perciben su entorno, toman decisiones y navegan por el mundo. Esta línea de investigación me llevó del estudio de moscas al de gusanos, ambos organismos modelo comunes en laboratorios, y posteriormente al análisis del aprendizaje en roedores. Al regresar a mi país de origen tras completar estancias postdoctorales, con la intención de establecer mi propio grupo de investigación, me enfrenté a una cierta insatisfacción. La promesa implícita de gran parte de la neurociencia convencional era que, estudiando preparaciones cerebrales de animales en condiciones controladas de laboratorio, eventualmente descifraríamos los misterios de la mente humana. Sin embargo, sentía que este enfoque, aunque valioso, no lograba capturar la complejidad de la cognición humana en contextos realistas. Posteriormente, una serie de vivencias personales que podría describir como traumáticas, místicas y profundamente transformadoras ampliaron mi foco de interés. Ya no me centraba únicamente en la cognición,
sino que mi atención se volcó hacia la consciencia en sí misma y, de manera particular, hacia esos márgenes que mencionaba antes, todo aquello que parece exceder nuestra comprensión científica actual, pero que es reportado comúnmente y suscita un enorme interés. Desde hace varios años, dedico mis esfuerzos a esta área, abordándola desde perspectivas conceptuales, empíricas y, crucialmente, divulgativas. Considero esencial comunicar estos trabajos para que el público general tome conciencia de estas investigaciones y demande un mayor esfuerzo científico en el estudio de las experiencias que nos definen como humanos, aquellas que más nos importan y tienen el poder de transformarnos. Es fundamental demostrar que una ciencia rigurosa de estos aspectos es, de hecho, posible. Este interés por ampliar las fronteras de la investigación me ha llevado también a considerar temas controvertidos, como la posibilidad de una forma de consciencia o cognición en las plantas. Durante mucho tiempo, ha prevalecido una visión jerárquica que sitúa al reino animal como superior, relegando al vegetal a un estatus casi inerte. No obstante, investigadores pioneros han comenzado a estudiar no solo el comportamiento complejo de las plantas, sino también sus capacidades cognitivas. Esto ha generado debate dentro de un campo emergente, a veces denominado neurobiología vegetal, a pesar de la ausencia de neuronas en las plantas. Este campo desafía directamente no solo el antropocentrismo, sino también un sesgo más amplio centrado en lo animal, que asume que solo las criaturas con sistemas nerviosos complejos son capaces de procesos cognitivos sofisticados. La investigación en plantas nos obliga a reconsiderar nuestras definiciones y prejuicios sobre la inteligencia y la sensibilidad en el mundo vivo. Explorando la mente vegetal. Reflexiones sobre la conciencia, la simbiosis y nuestra profunda interconexión. A través de mi reflexión, he llegado a la profunda convicción de que el reino vegetal posee una sensibilidad mucho más compleja de lo que comúnmente se asume. Mi entendimiento actual sugiere que las plantas no solo perciben su entorno a través de sentidos propios, sino que también parecen capaces de dirigir su atención y, lo que es más sorprendente, de aprender. He tenido conocimiento de investigaciones experimentales que, si bien sujetas al riguroso proceso de validación científica y a veces a la dificultad de replicación algo inherente al avance del conocimiento, sugieren capacidades de aprendizaje en el mundo vegetal. Estos estudios describen cómo las plantas podrían establecer asociaciones condicionadas, de forma análoga a las observadas en animales, vinculando estímulos ambientales de formas nuevas y significativas. Para mí, esto trasciende el mero comportamiento reactivo, apuntando hacia procesos cognitivos básicos, una forma elemental de cognición que se fundamenta en la asociación. La profundización en el estudio de la cognición vegetal me parece, por tanto, un área de extraordinario interés y potencial revelador. Esta línea de pensamiento me conduce inevitablemente a la interrogante más profunda sobre la consciencia vegetal. Admito que aquí nos adentramos en el ámbito de las interpretaciones teóricas y los paradigmas personales. Si mi marco conceptual exigiera la presencia de neuronas y circuitos específicos como requisito indispensable para la consciencia, ciertamente excluiría al reino vegetal de esta posibilidad. No obstante, al explorar teorías alternativas que enfatizan la integración de la información dentro de un sistema complejo, la perspectiva cambia radicalmente. Reflexiono sobre cómo las plantas, y más allá, los ecosistemas interconectados como las vastas redes subterráneas de raíces y hongos, a veces descritas metafóricamente como un gran sistema nervioso difuso, mantienen una intrincada comunicación interna. Utilizan señales químicas y también eléctricas, aunque no posean neuronas en el sentido animal clásico. Considero que presentan muchos de los componentes que, en otros contextos biológicos, asociamos con el procesamiento cognitivo. Por tanto, me atrevo a postular que la posibilidad de una forma de consciencia vegetal no puede ser sumariamente desechada y merece una consideración seria. Reflexionando sobre nuestra propia existencia, percibo una simbiosis ineludible y ancestral entre el reino humano y el vegetal. Con frecuencia, caemos en la ilusión de independencia, pero nuestra vida cotidiana está profundamente entrelazada con las plantas, desde el sustento básico como alimentos y azúcares, hasta el café que consumimos, e incluso sustancias con profundos efectos sobre la percepción, empleadas históricamente en contextos recreativos, de trascendencia o sagrados. Las plantas han sido compañeras constantes y esenciales en la actividad humana.
He llegado a considerar la provocadora idea de invertir esta relación. Es posible que, al cuidarlas y cultivarlas con esmero, seamos nosotros quienes estamos, en cierto modo, al servicio de su propagación y bienestar, y no únicamente ellas al servicio de nuestro consumo. Para mí, esta profunda conexión simbiótica entre reinos es una verdad fundamental e innegable. En cuanto a la posibilidad de una comunicación más directa, de tipo intuitivo, con el mundo vegetal, debo admitir mi falta de experiencia personal directa en ese ámbito específico. No obstante, he sido consciente de relatos sobre conexiones extraordinariamente profundas entre seres humanos y otras especies animales. Pienso, por ejemplo, en la relación con ciertos équidos que parecen ir más allá del afecto o el entrenamiento, rozando lo que tentativamente podríamos describir como una conexión mental directa o empática profunda. Si contemplo la posibilidad de tales vínculos entre humanos y animales, me pregunto, ¿por qué no considerar una posibilidad similar con otros seres vivos, como las plantas, cuya vitalidad es innegable y cuya naturaleza sigue siendo profundamente misteriosa? Mi perspectiva se amplía aún más al recordar la existencia de otros reinos vitales, como el fúngico. Me resulta notable que su reconocimiento como un reino distinto sea relativamente reciente en nuestra historia científica, a pesar de su inmensa importancia ecológica y su biomasa, que lo sitúan como un componente esencial, casi un puente, en la intrincada trama de la vida. Esta toma de conciencia me revela cuán a menudo ignoramos nuestra inherente interconexión con todas las formas de vida, entre especies y entre reinos. Esta interconexión, además, no es solo externa, se replica en nuestro propio ser. Considero, por ejemplo, la vasta comunidad de microorganismos que habita nuestro sistema digestivo, entidades que, aunque genéticamente distintas, son parte integral de nuestra biología y definen, en parte, lo que significa ser nosotros. Percibo esta realidad como una manifestación de una porosidad fundamental que permea no solo nuestras mentes, sino también nuestra biología y, me atrevería a decir, nuestra dimensión espiritual. Esta permeabilidad inherente me lleva a cuestionar la concepción tradicional de individuos como entidades aisladas que posteriormente forjan conexiones. Propongo, en cambio, que el punto de partida debe ser el reconocimiento de una interconexión universal y absoluta, sobre la cual erigimos, consciente o inconscientemente, las barreras de nuestra individualidad percibida. Finalmente, al contemplar la larga historia de la interacción humano-planta, no puedo obviar las teorías que postulan que ciertas sustancias de origen vegetal, capaces de alterar profundamente la consciencia, pudieron haber actuado como catalizadores en momentos clave de nuestra evolución cultural y cognitiva, facilitando quizás transformaciones significativas en la perspectiva humana y nuestro desarrollo como especie. Título. Desbloqueando la mente. Mis reflexiones sobre la conciencia, los hongos y la inteligencia oculta de la naturaleza. He llegado a comprender que las interacciones entre los distintos reinos de la naturaleza van mucho más allá de lo que comúnmente percibimos. No se trata únicamente de experiencias que podríamos catalogar como extraordinarias o ajenas a nuestra realidad cotidiana, sino también de capacidades potenciadas, como una agudización sensorial significativa o modificaciones en nuestras dinámicas sociales. Considero que subestimamos enormemente la profundidad y la antigüedad de las conexiones que existen entre estos fascinantes dominios biológicos, algunos de los cuales, sospecho, aún escapan a nuestro conocimiento completo. Al abordar la relación entre los hongos y la conciencia, mi experiencia personal me ofrece una respuesta directa e ineludible. La ingestión de ciertas especies fúngicas puede catalizar un desplazamiento de la conciencia hacia lo que percibo como dimensiones alternativas de la experiencia. Debo aclarar, como es prudente, que no promuevo ni recomiendo ninguna acción específica, simplemente comparto las reflexiones derivadas de vivencias personales. Me resulta desconcertante que, como profesionales dedicados al estudio de la mente y el cerebro, no exploremos más a fondo, quizás no obligatoriamente, pero sí con mayor curiosidad, este fenómeno casi milagroso. Me refiero al misterio de cómo una molécula, o un complejo conjunto de sustancias bioquímicas, actúa como una llave maestra, abriendo portales perceptivos hacia otras realidades. Mi convicción personal es que estas experiencias trascienden la simple categoría de alucinaciones, a menudo involucran la percepción de entidades,
la participación en procesos complejos y encuentros que sugieren una realidad subyacente mucho más rica y estructurada. Por lo tanto, la importancia primordial de estos organismos, desde mi perspectiva, radica en su aparente capacidad innata para expandir los límites de nuestra mente. Paralelamente, surge la cuestión de cómo nosotros, con nuestras herramientas intelectuales y científicas, podemos abordar el estudio de estos hongos y su interacción con la neurobiología humana. Me complace observar que, finalmente, la investigación en este campo está resurgiendo. Es innegable que factores políticos influyeron significativamente en la interrupción abrupta de estas investigaciones décadas atrás, probablemente motivados por un deseo de controlar la exploración individual de la conciencia y la libertad mental. Sin embargo, impulsado quizás también por la búsqueda de nuevas vías terapéuticas y de beneficio por parte de industrias biomédicas, se ha autorizado recientemente la reanudación de los estudios psicodélicos en entornos académicos controlados. Numerosos laboratorios, particularmente en Europa y Norteamérica, están investigando activamente los efectos de estas sustancias en el cerebro humano, generando hallazgos intrigantes sobre su impacto en las redes neuronales. Estos descubrimientos se alinean con hipótesis fascinantes, como la idea de que el cerebro actúa como un filtro y que estas moléculas, en lugar de simplemente generar fuegos artificiales, neuronales, podrían estar reduciendo la actividad cerebral cotidiana para permitir que la conciencia se manifieste con mayor libertad y amplitud. Este retorno al estudio científico riguroso nos permite reevaluar el potencial terapéutico que estas sustancias demostraron en el pasado, como en el tratamiento de adicciones severas con pocas sesiones, y quizás reconectar con antiguas tradiciones donde eran consideradas la medicina del alma. Mi reflexión se extiende también a la inteligencia inherente al reino vegetal y fúngico, una inteligencia que, creo firmemente, infravaloramos. Observo cómo las plantas parecen poseer un conocimiento intrínseco sobre dónde y cuándo establecerse para interactuar con otras especies, incluido el ser humano, facilitando así su propia propagación o cultivo. Existe una compleja red de interrelaciones, una trama oculta en el tejido de la vida, que a menudo pasa desapercibida. La naturaleza opera con una sabiduría profunda. Basta con prestar atención activa, incluso sin una formación científica formal. Al observar el entorno natural con los ojos abiertos y una mínima guía, uno experimenta inevitablemente un sentimiento de profunda reverencia ante la eficiencia y la elegancia con que la naturaleza opera cuando se le permite seguir su curso. Cualquier ser vivo estudiado revela esta complejidad, pero quizás las plantas y los hongos, al ser menos familiares en su comportamiento que los animales, nos ofrecen una ventana privilegiada para observar su asombrosa capacidad para resolver problemas, adaptarse, anticipar e implementar estrategias que pueden superar nuestras propias planificaciones, a menudo de maneras que nos benefician directamente. Esto introduce un concepto hermoso y fundamental: la cooperación como principio organizador, en lugar de la mera competición. Me inclino a pensar que no debemos ver a otras formas de vida como meros recursos, y es probable que ellas tampoco nos perciban así, sino como potenciales cooperantes. Esta perspectiva, creo, fundamenta un ecologismo auténtico y una forma más sana y sostenible de entender nuestras relaciones en la biosfera. Finalmente, encuentro una poderosa analogía entre la estructura del micelio fúngico, la arquitectura del cerebro humano y la vasta red de Internet. Todas estas son representaciones, tanto metafóricas como literales, de sistemas basados en la conexión y la comunicación distribuida. He observado imágenes del crecimiento neuronal, cómo las neuronas extienden sus axones y dendritas, buscando activamente establecer conexiones precisas en un proceso que evoca la expansión subterránea del micelio. Estas estructuras reflejan un principio fundamental de organización basado en la red y la interconectividad, un tema recurrente en mis reflexiones sobre la conciencia y el mundo natural. *** Título para YouTube. Desentrañando la mente. Lecciones de la naturaleza, la conciencia y estados alterados ***. Al reflexionar sobre el desarrollo neuronal, encuentro una profunda resonancia en las metáforas orgánicas. Observo cómo las conexiones cerebrales, en su proceso de formación, parecen emular las exploraciones de ramas o redes miceliales, extendiéndose, retrocediendo y tomando decisiones direccionales en una búsqueda constante por establecer su lugar. Estas imágenes evocan analogías anteriores, como la del cerebro concebido cual jardín que requiere cultivo y poda cuidadosa.
Considero que estas representaciones naturales no solo son estéticamente valiosas, sino también fundamentalmente veraces, pues capturan la intrincada complejidad, el dinamismo inherente y la profunda influencia del contexto que caracterizan la actividad cerebral, reflejando patrones que también identifico en el ecosistema natural. En contraste, otras metáforas, como la computacional que equipara al cerebro con un mero dispositivo electrónico de procesamiento, me parecen más manidas y limitadas, aunque quizás más familiares para algunos. Las analogías extraídas de la naturaleza, sin embargo, poseen una autenticidad que invita a reconsiderar la interrelación dinámica y constante, una interconexión que también se manifiesta en estructuras complejas como Internet y, potencialmente, en la inteligencia artificial emergente. Incluso me llevan a contemplar conceptos como el de la noosfera, esa hipotética esfera del pensamiento que nos envuelve y conecta a todos más allá de la biosfera física. Surge así un patrón recurrente en estas reflexiones, la idea de un todo compuesto por múltiples partes interactivas, donde cada parte influye y es influida por el conjunto. En este sentido, el reino fúngico ofrece un ejemplo extraordinario de cooperación e interconexión. Observo cómo los hongos establecen alianzas con las plantas, facilitando un transporte sutil pero alquímico de sustancias esenciales, ayudándose mutuamente en procesos vitales como la respiración, la digestión, la excreción y la obtención de nutrientes. Al profundizar en el estudio de estos organismos, como se detalla en ciertas obras notables, descubro propiedades que desafían nuestra comprensión habitual de la vida. Su diversidad reproductiva, su capacidad para transmutar materia aparentemente inerte como rocas y minerales, y su habilidad para prosperar en entornos extremadamente inhóspitos. Esta singularidad fúngica casi sugiere una forma de vida terrestre con cualidades extraterrestres, lo cual resulta sumamente estimulante para expandir nuestros marcos mentales, no solo a través de su posible incorporación física, sino también mediante la contemplación de su existencia, recordándonos que la realidad es vasta e increíblemente más compleja de lo que a menudo imaginamos. Mi comprensión de la función cerebral también ha evolucionado más allá del modelo simplista de entrada-procesamiento-salida. He llegado a comprender que el cerebro no es un órgano pasivo que simplemente reacciona a estímulos externos. Por el contrario, posee una rica actividad endógena, está generando constantemente patrones internos de actividad. Es la interacción entre esta actividad intrínseca y la información sensorial entrante lo que da forma a nuestras percepciones y guía nuestras decisiones. Este cambio de paradigma, reconociendo la continua generación interna de actividad, revela la importancia crucial de entender cómo se regula este proceso endógeno, cómo fluctúa. En estados de meditación profunda, durante experiencias inducidas por ciertas sustancias psicoactivas, o en momentos de vivencia mística y otras experiencias que calificamos como extraordinarias o anómalas, lo que parece modularse principalmente no es tanto el procesamiento de la información externa, sino precisamente esa actividad basal, las redes neuronales por defecto. Podríamos decir que el ruido de fondo, intrínseco del cerebro cambia, y es esta alteración del paisaje interno lo que facilita experiencias profundamente transformadoras. Investigadores dedicados a esta área han centrado sus esfuerzos en comprender estas modulaciones de la actividad espontánea del cerebro, lo cual subraya mi convicción de que lo que ocurre internamente, de manera espontánea, puede ser tan o incluso más determinante que los estímulos que recibimos del exterior. Considerando el uso de sustancias como la psilocibina, reconozco su potencial relevancia histórica en la evolución de la conciencia humana. Sin embargo, esto no implica necesariamente un aval para su consumo puramente recreativo, aunque defiendo firmemente la autonomía individual para explorar la propia mente, siempre que se haga con madurez y conocimiento. Lo que sí cuestiono es la tendencia a descontextualizar estas sustancias, tratándolas como simples píldoras. He observado cómo las tradiciones chamánicas, por ejemplo, construyen meticulosamente un entorno integral para su uso. Un contexto que incluye dimensiones sonoras, preparación mental y física, a menudo mediante ayuno. Esto me reafirma en la convicción de que el contenido, la sustancia, es inseparable del contexto en el que se experimenta. Ambos son igualmente cruciales para el resultado y el significado de la vivencia. Creo firmemente que el respeto por esta interdependencia es fundamental si se busca una exploración significativa y segura de la conciencia.